Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días o noches, según el momento en que vean este video, que corresponde a la clase de la materia de fe y cultura, en concreto, en un tema que nos va a llevar quizá algunas sesiones, que tiene que ver con qué entender cuando hablamos de religión. El tema anterior, trabajamos el tema de la cultura, vimos toda esta relación que tiene que haber entre la cultura como una manera de enfrentar la natura, todos los temas propios de nuestra condición natural, que todo eso lo hemos hecho cultura en el modo como los seres humanos nos enfrentamos a la naturaleza. Se hizo esta tarea respecto a reflexionar en torno a un tema tan natural como es el tema de la muerte y cómo las posturas religiosas de alguna manera tratan de iluminar o darle sentido a algo que es completamente natural y la que inevitablemente algún día vamos a llegar todos y todos al tema de la muerte. Pero ahora vamos a dar el siguiente paso, porque bueno, la clase es fe y cultura o religión y cultura, y vamos a tratar de entender qué es esto de religión. Digo, textos para ahondar en el tema de la religión, pues hay muchos, pero este video es más bien una especie de reflexión de una síntesis que yo he podido ir haciendo a lo largo de todos estos años que he dado la materia, tratar de condensar mucha información en una serie de esquemas que espero que les queden claros, pues para a partir de ahí dar los siguientes pasos en torno al curso, porque sí me interesa que quede muy claro el concepto de cultura, que lo dijimos en su momento, es un concepto muy amplio, pero también quede claro el concepto de religión. Y es que fíjense, cuando hablamos de estos temas, normalmente en su presentación también ustedes lo dijeron, escucho o leo cosas como, bueno, yo soy una persona creyente, pero no creo en la iglesia. O soy una persona que la verdad no sé si exista o no Dios, pero sé que hay algo más, que hay una especie de energía, o una especie de fuerza, una especie de inteligencia. O hay una persona que dice, bueno, es que yo, yo soy católico, pero no le encuentro mucho sentido a la misa, no le encuentro sentido a toda la cuestión de la moral, yo dudo del tema de la salvación, qué entender por eso, en fin, hay una serie de confusiones porque me parece exactamente que se mezclan cosas, ¿no? Que a veces confundimos lo que es una institución religiosa de lo que sería una experiencia religiosa, de lo que serían elementos que configuran lo religioso, como puede ser el texto sagrado, el rito, eh, la moral religiosa propia de cada creencia, etcétera. Eso es lo que vamos a tratar de aclarar hoy. Y para esto tengo una presentación que les quiero compartir, que suelo usar en clases, en las clases presenciales, pero espero que con esto quede más claro. Este es, digamos, como toda la cosa que he ido elaborando a lo largo de todos estos años para trabajar el tema de religión y cultura. A ver, pero en concreto, hoy quiero abordar este tema. ¿Qué es religión? ¿Cuál es el sentido último de la religión? Y fíjense, quiero partir de, de estas imágenes. Fíjense, casi todas las religiones, y estoy pensando, digamos, como en las religiones más, pues más importantes y más numerosas del mundo, casi todas las religiones parten de una experiencia de alguien. Sería muy largo meternos a analizar este aspecto de cómo se da esa experiencia religiosa como en una dimensión mucho más amplia o profunda, pero quiero explicar cómo se da un poco esta dimensión en las tres grandes religiones, ¿no? Por lo menos en alguna embarradita. Por ejemplo, en la religión judía, un personaje muy importante es Abraham, pero yo me quiero centrar en este personaje que luego a lo mejor ustedes vieron alguna de las películas que tienen que ver con Moisés, por eso hay una película de dibujos animados que se llama El Príncipe de Egipto, hay otra película que se llama tal cual Éxodo, hay otra película sobre Moisés y las tablas de la ley, algo así, ¿no? Pero aquí vemos, por ejemplo, cómo el libro del Éxodo narra una experiencia que tiene Moisés después de que ha huido de Egipto
y que ve de repente cuando se le pierde una oveja y va a buscarla, de repente ve una zarza, es decir, un arbusto, una zarza seca que está ardiendo, se está quemando, pero no se está consumiendo. Y en eso escucha una voz donde Dios le dice, descálzate, porque la tierra que pisas es sagrada. Y entonces Moisés escucha esa voz de Dios, claro, todo esto es todo un elemento con muchísimo simbolismo y muchísima fuerza, pero Moisés dice, bueno, ¿y quién me está hablando? Porque escucha esa voz de Dios que le dice, he visto la opresión de mi pueblo, el pueblo hebreo en Egipto, y necesito que vayas a liberarlo. Y esto está, insisto, está en el libro del Éxodo de la Biblia. Y entonces Moisés dice, ¿y quién me envía? Y entonces viene aquel concepto que dice, el que es, de ahí viene la derivación de Yahvé o Jehová, que prácticamente es lo mismo, pero Yahvé, el que es, en otras traducciones mucho más densas, más ricas, sería el que siendo hace que las cosas sean. Entonces esto, por ejemplo, nos conecta con ideas bien interesantes filosóficas respecto al uno, que el universo somos uno, o que del universo todo emana, ¿no? Todo emana de un punto, el famoso Big Bang. ¿Y qué alimenta ese Big Bang? Entonces, mucha gente lo entiende que ahí está, digamos, como una especie de Dios. Otros dicen, bueno, simplemente es una energía, pero como quiera que sea, eh, Moisés, en el libro del Éxodo, es presentado como alguien que tiene una experiencia fundante, que es difícil de explicar, porque toda experiencia fundante profunda en el concepto religioso, pues al momento de ponerla en palabras, ya la redujiste, porque es una experiencia que nos desborda. Yo no sé si, por ejemplo, a ustedes les ha pasado que están, no sé, algún día en la naturaleza, un atardecer, un amanecer en la playa, en la montaña, o que están viendo, por ejemplo, no sé, un bebé, un niño pequeño, y tienen una experiencia así como ah, caray, ¿qué me está pasando, no? Como que de repente el mundo se detiene y ahí sientes que te está llegando un montón de información que no alcanzas como a poder captar, ¿no? Y al momento de ponerle palabras, dices, es que las palabras quedan muy lejos de la experiencia. Igual nos pasa cuando nos enamoramos en serio, dices, bueno, y es que, ¿cómo explicas que te guste tal persona o que sientas amor por tal persona? Pues lo podemos explicar, pero a veces las palabras no bastan, entonces o necesitamos de la poesía o necesitamos de la música para poder expresar por qué es lo que yo, o qué es lo que yo siento con determinada persona, ¿no? Entonces, hay una experiencia fundante en el judaísmo, una muy importante en Abraham y otra muy importante en Moisés, que es la que refiero aquí. Te insisto, cada uno de estos elementos daría para todo un curso, pero bueno, para un curso de agricultura rápido, pues no nos da mucho la vida, ¿no? Otro, por ejemplo, tiene que ver con el budismo, que propiamente no es una religión como tal, se discute mucho esto, porque como no hay una deidad como tal, más bien es toda una filosofía de vida, pero bueno, es una de las grandes corrientes, digamos, espirituales del mundo. La historia nos habla de Siddhartha, que era un hijo de un tipo muy rico, que lo tenía cuidado en un palacio donde no le faltara nada, donde no sufriera. Y un día el muchacho este Siddhartha sale del palacio y se enfrenta a la realidad del dolor. Entonces ve un hombre muerto, ve un hombre enfermo, eh, ve el dolor en general de la humanidad y él se pregunta, dice, bueno, ¿cómo hacerle para que el ser humano no sufra todo esto, ¿no? Y entonces inicia todo un camino que lo va a llevar hasta lo que se llamaría la iluminación, que es un poco esta imagen de aquí. La iluminación que es cuando de repente eh, me da risa cuando digo el de repente porque parece algo muy sencillo, pero a partir de un proceso de silencio, de meditación, de contacto con la naturaleza, de contacto con lo más profundo de la persona, este sujeto le hace clic la realidad y dice, la realidad es una. Me encuentro sentido en el mundo y en el cosmos, ¿no? Eh, y de ahí, de alguna manera, nace el tema del budismo, ¿no? El otro tema, por ejemplo, es algo que yo suelo trabajar en la clase
de cristología, pero que se me hace muy interesante. Si nosotros vemos, por ejemplo, la figura de Jesús de Nazaret desde su dimensión humana, eh, pues vemos un hombre que también hizo búsquedas, ¿no? Es decir, nace en un contexto particular dominado por Roma, en una familia sencilla y pobre que tiene que dedicar gran parte de su vida a trabajar como artesano, carpintero, dice la tradición, pero en un momento dado siente un llamado y dice, a ver, necesito ir en una búsqueda para encontrar, digamos, mi misión en la vida, y entonces se acerca a Juan el Bautista, se bautiza, pero después de ese proceso va al desierto y ahí es tentado por el diablo, dice tanto los evangelios de Marcos de una manera muy sencilla, pero un poco más elaborada Lucas y Mateo. Y entonces, digamos que a Jesús, de repente, desde su dimensión humana, le cae el 20, por decirlo así, que lo que se trata es de anunciar el reino, de anunciar el reino de Dios y que Dios fundamentalmente es Padre. Esto es una experiencia fundante profunda, es decir, Jesús no va a salir a proclamar la fuerza de la ley, de los ritos del templo judío, etcétera, sino va a anunciar la centralidad de la dimensión humana desde el amor del Padre, desde la fraternidad, ¿no? Por tanto, él va a decir, amarás a tu Dios, amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo, ¿sí? De estas tres dimensiones. Una dimensión, digamos, vertical, el ser humano con Dios, y una dimensión horizontal, que el ser humano entre nosotros. Y entonces, por ejemplo, vive una experiencia que de luego de ahí se derivó toda la teoría trinitaria de decir, bueno, si yo soy hijo de este Dios que es Padre, eh, tú y los demás son mis hermanos, ¿no? Entonces, esta dimensión de tú y yo somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Y lo que nos une, la fuerza que nos une al Padre, a mí y a ti como mi hermano, mi hermana, pues es la fuerza del amor y ese es el Espíritu Santo de alguna manera. Entonces hay una experiencia fundante también en Jesús, ¿no? Otra muy relacionada con nuestra universidad jesuita, pues es la experiencia de Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola es un hombre nacido en el siglo XVI en España. Él tenía unas enormes pretensiones eh, caballerescas, quería ser caballero, quería luchar como todo un caballero, conquistador de damas, pero un día, justo en mayo de 1522, no 1521, una bala de cañón le rompe una pierna y entonces todos esos sueños quedan truncados y pues se da cuenta que ya no puede soñar como un caballero. Y leyendo unos libros que había en la casa donde estaba convaleciente, lee unos libros de vida de santos y una vida de Cristo. Y se siente fascinado por eso. Se siente fascinado tanto que tiene una profunda conversión y decir, a ver, es que ya todos los honores caballerescos ya no me interesan, ya no me interesa ser un gran conquistador de damas, quiero ser un peregrino, quiero seguir a este Jesús y quiero exactamente hacer lo mismo que hizo San Francisco de Asís y todos esos santos que él llegó a conocer. Y entonces inició un proceso eh, de caminar, de buscar, ¿no? Hasta que más o menos va a tener una profunda conversión, pero llega un momento en que entra en una profunda crisis, cuando está ahí en Manresa, una ciudad cerca de Barcelona, estaba a punto de suicidarse porque decía, por más que quiero ser bueno, por más que quiero ser perfecto, en un sentido un tanto narcisista, eh, un tanto soberbio quizá, había muchas cosas que purificar todavía en él, llega un momento en que se abandona, se dice, bueno, pues ayúdame Señor, que yo no puedo, ayúdame Dios, y entonces tiene lo que se llama una experiencia fundante a las orillas del río Cardoner, que es pues un pequeño río que pasa por Manresa, y hoy en día ahí está un santuario muy importante para la familia ignaciana. Tiene una experiencia fundante Ignacio, una experiencia igual que cuando muchos años después la narra, pues las palabras quedan muy cortas respecto a lo que la experiencia tuvo, igual que le pasó a Moisés, igual que le pasó a Buda, igual que quizá le pasó a Jesús, ¿no? Eh, Otro caso, que es alguien que vamos a ver un poquito más adelante, esta mujer se llama Etty Illesum, es una judía holandesa, contemporánea tal cual de Ana Frank, del diario de Ana Frank, que es una mujer que gracias a su amante, mucho mayor que ella, curiosamente, eh,
encuentra a Dios, ¿no? Encuentra a Dios, al Dios cristiano, al Dios siendo ella judía, pero encuentra, digamos, al Dios propio del cristianismo, y aunque nunca se bautizó, porque finalmente fue llevada a Auschwitz, tiene una experiencia profundísima de Dios, una experiencia fundante tremenda, que le hace entonces ponerse al servicio de sus hermanos judíos eh, mientras estaban pues ya con los temas de confinamiento por la causa de lo que va a derivar en el holocausto, de la persecución judía por los nazis en Holanda. Y ella va a terminar asesinada en Auschwitz en 1943 más o menos, ¿no? Eso ya lo verán, porque es una lectura interesante. Y así podríamos poner quizá a Mahoma, lo conozco menos a Mahoma, etcétera, y a otros tipos de personalidades. Entonces, a ver, ¿qué es lo que hacen todos estas experiencias de estos seres humanos y que seguramente a lo mejor tú las has tenido? Es una experiencia fundante, una experiencia que dices, es que he captado la trascendencia, he captado el ser, he captado la unidad, he captado o percibido o experimentado a Dios, ponle si quieres así, ¿no? Que entonces esa experiencia te hace situarte en la realidad con un modo de ver, un modo de ser y un modo de estar diferente. Porque te conecta, cuando pongo aquí las flechas, te conecta, valga la expresión que puse, digamos, la imagen esta de los dólares, pero bueno, es una imagen que se utiliza como para representar a la divinidad, este ojo de Dios, ¿no? Que te pone en contacto con la trascendencia, con Dios, con la unidad, con el ser supremo, si quieres, que toca todos los elementos de tu vida, sino solamente la dimensión espiritual profunda, sino toca tu mente, toca tus emociones y toca tu cuerpo. También toca tu dimensión corporal, ¿no? Y entonces eso hace que insisto, que te sitúes en el mundo de una manera distinta. Es decir, cuando por ejemplo, no sé, Siddhartha se da cuenta del tema del dolor y hace todo un proceso para tratar de enfrentar eso, y una de las cosas es precisamente aniquilar el deseo, que son las cosas que nos hacen sufrir, que llega el proceso de la iluminación, eso le hace ver, ser y estar en el mundo de una manera diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay una frase que encontré hace unos días que me llamó la atención, que se las quiero compartir, que es de un Billy Gies Jagger, un monje benedictino y maestro zen. Fíjate, es bien interesante esto, porque siendo un monje benedictino católico, también aprendió toda la filosofía zen, que tiene también que ver, es una derivación del budismo, y dice, quien tiene una experiencia espiritual vive de otra manera la cotidianidad. Si no es la espiritualidad, cuando uno tiene una experiencia fundante, no se queda en las nubes. Si se queda en las nubes, fue falsa. Cuando uno tiene una experiencia espiritual profunda, bajas al mundo, pero ves el mundo distinto, pero bajas al mundo. Hay que ir al baño, hay que comer, hay que estudiar, hay que ir a clases, hay que hay que manejar en la calle, ¿no? Pero lo vives de otra manera, la cotidianidad. Se expresa de otra manera, da otro significado a su vida. La espiritualidad da a la persona una base, un fundamento con el que se puede vivir mejor la vida diaria. Dice Willis Jagger, el ser humano está todavía muy hecho al nivel intelectual y quiere explicarlo todo desde ese nivel. Y eso es algo que nos pasa. Es decir, como no entiendo la religión, como no entiendo el rito, como no entiendo la moral, como no entiendo la misa, pues mejor, ¿sabes qué? Eso a un lado, ¿no? Pero a veces sin conocerlo. O la Biblia me suena rara porque me suena demasiado artificiosa, fantasiosa las cosas que dicen ahí, no se van en contra de la ciencia, yo qué sé, pero eso es porque solamente vemos el mundo desde la razón. Eh, Dice, nuestro intelecto nos hace personas y es muy importante, pero al mismo tiempo es una limitación. El silencio nos lleva a nuestro ser verdadero. Y una cosa que coinciden todos los grandes maestros de la espiritualidad de todas las religiones, digámoslo así, es la importancia del silencio, de la escucha primero de ti mismo, de tu cuerpo. Por eso es importante la meditación, el mindfulness, etcétera, para entonces a partir de ahí escuchar esta voz de la trascendencia. Bueno, eso dice las tradiciones religiosas espirituales, ¿no? Toda mística, que es esta contemplación del misterio, dice, tiene que salir del ego.
Tienes que salir del ego y entonces comprenderás más lo que tú eres y lo que es este mundo, ¿no? Las personas tenemos que llegar a comprender que somos mucho más de lo que nuestro yo nos dice. Si tú no eres, tú eres más allá de hombre, mujer, con un hombre, con una carrera, con una historia. Hay algo mucho más profundo en ti y en mí que es importante descubrirlo según la experiencia de estos señores. Nos hemos desarrollado desde un nivel prohomínido a un nivel mágico, a un nivel mítico. Después pasamos a un nivel de conciencia mental, que es en el que estamos ahora, la famosa modernidad o posmodernidad tecnológica. Y el desarrollo y proceso de nuestra especie continúa, aunque ahorita está en peligro, ¿eh? Por el tema de cambio climático y el tema de las guerras y tema de pandemias y tema de las grandes divisiones económicas que hay en el mundo. En este momento el mundo realmente está en un peligro, ¿no? En ese sentido. Entonces, pero bueno, uno de los caminos para tratar de enfrentar esto, según estos señores, estas personas, pues, es de seguirnos desarrollándonos para llegar a un nivel de la unión, comunión y amor. Las personas tenemos que comprender que tenemos que salir del límite del intelecto. Mientras estemos enredados en estas estructuras intelectuales, no avanzaremos. El camino místico es decir, el camino que te lleva a la experiencia fundante, y no solo en una religión, en todas las tradiciones religiosas, que hay mucha sabiduría detrás, dice, el camino místico intenta sacarnos de ese egocentrismo, llevarnos a la experiencia de la comunión, la unión y el amor. Solamente entonces cambiará algo en esta tierra. Bueno, lo dejo ahí, pueden volver a ver el video para volver por lo menos a ver estas partes, ¿no? Y aquí hay otra historia de Sadhu Sundar Singh, que está tomado del muro de amigos de Thomas Merton, que fue un monje que trabajó mucho en Estados Unidos, un monje, no me acuerdo de qué orden, cartujo, cisterciense, no me acuerdo, pero que él tuvo una experiencia fundante en una ciudad de Kentucky, ¿no? En una ciudad por ahí en Estados Unidos, ¿no? Justo en una esquina, de repente así como que dijo, ah, caray. Dice, una vez cuando estaba en el Himalaya me senté a la orilla de un río y saqué del agua una hermosa piedra dura y redonda y que me embriagó. Su interior permanecía seco. La piedra había estado mucho tiempo en el agua, pero el agua no había penetrado en la piedra. Es justamente lo mismo que ocurre con la gente cristiana de Occidente. Durante siglos ha estado rodeados por el cristianismo enteramente a remojo de sus bendiciones, pero la verdad del maestro no ha penetrado en ellos. El cristianismo no tiene la culpa. La razón de que la verdad no haya penetrado en ellos debe buscarse en la dureza de sus corazones. El materialismo y el intelectualismo, lo que decía Jagger, no tiene muy duro el corazón. De ahí que a mí no me sorprende la cantidad de occidentales que no comprenden qué es realmente el cristianismo. Me parece que ahí andamos, mal que bien ahí andamos, porque estamos viviendo también un mundo muy complejo, ¿no? Y que a veces, muchas veces, chicos, nos falta profundidad, profundidad. Pues yo le digo, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos subimos al coche? Pues prender el radio, ¿no? Y traemos todo el día los audífonos oyendo música, es decir, qué bonito hay música, nos distrae, está padre, pero muchas veces es para escapar de nuestros propios ruidos interiores que ahí nos están gritando. Volviendo al esquema, a ver, el punto es que todas estas personas que han tenido una experiencia fundante, pues la necesidad es compartirla, no te puedes quedar solo ahí. Cuando cuando Moisés, por ejemplo, tiene esa experiencia, pues va y se encamina hacia liberar al pueblo de Egipto. Vienen las famosas plagas y no sé qué, y el paso del Mar Muerto y toda esa historia que ya se la saben. O Buda genera todo un movimiento de gente que lo acompaña para aprender a meditar, para llegar a la iluminación. Jesús inicia su proceso también de anuncio del reino y de que el reino ya está aquí, de que el Padre es bueno y de que el Padre te ama, bla, bla, bla. Ignacio de Loyola también inicia un camino que lo va a llevar a fundar más adelante la Compañía de Jesús, de la que somos herederos como Universidad Jesuita. Y Etty Yesum, ella lo que hacía era escribir diarios. Su diario lo iba escribiendo, iba compartiendo, bueno, iba plasmando en su diario toda esta experiencia. Ella jamás imaginó que alguien lo iba a leer y está haciendo muchísimo bien. Ya verán, es una tarea un poquito más adelante, ¿no? Ahora, el problema es que cuando esta experiencia pues se quiere compartir, pues ya necesitamos ponerla, digamos, en cierta materia. Una primera sería un texto,
¿no? Entonces, todas estas experiencias, la experiencia de Jesús, se plasma en un texto para transmitirla, que serían los evangelios, la experiencia de Moisés en un texto que sería el Éxodo, el libro de Levítico, propiamente la Torá judía, Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, etcétera, ¿no? Pero luego necesitamos también toda una teología, porque estamos hablando de términos religiosos, no es ciencia, no es filosofía. Estamos dando, por supuesto, de la existencia de un ser supremo, de un ser trascendente, de un ser divino, que, que se necesita explicar a través de algo que se llama la teología, ¿no? Em, pero luego también, para más o menos fundamentar esta teología, pues nos dice que es importante vivir un tipo de moral o un tipo de vida que nos lleve a encaminarnos a ese camino, valga la redundancia, para poder vivir la experiencia. ¿Me explicó? O sea, para eso son los famosos mandamientos. El problema es que luego hemos constreñido tanto los mandamientos a una serie de cosas tan cerradas que a veces nos han asfixiado y a veces con razón nos han asfixiado. Pero entonces los mandamientos no están puestos ahí para fregar el ser humano, al contrario, están puestos como de orientación, son como especie de semáforos. El tema, insisto, es que los hemos absolutizado, ¿no? Pero luego también necesitamos ritos, ¿no? Ritos que recuerden esa experiencia fundante. Entonces, una de las cosas que tenemos, por ejemplo, los cristianos católicos, bueno, es el rito de la misa que nos pone en la experiencia fundante del momento en que Jesús entrega su cuerpo y su sangre en la cruz y antes lo hizo de manera sacramental en la misa, bueno, en la última cena, lo que sería después la misa, ¿no? Entonces, fíjense cómo estos elementos, lo que son la experiencia fundante, que nos pone en contacto con la trascendencia, al momento pues de ponerle el lenguaje humano, ¿no? Ustedes creo que pueden captar que la distancia de la experiencia con esto, pues puede ser mucha. Pero de alguna manera se tiene que contar, porque si no, sería una experiencia íntima, intimista, personal, que solamente mía, y no, o sea, algo de esto es que se comparte. Cuando uno descubre algo importante, lo compartes, ¿no? Es como si dices, acabo de descubrir un lugar donde venden tacos deliciosos, lo compartes, porque quieres que otros más vivan tu propia experiencia. Si alguien encuentra unos tacos y son tan ricos, pero solo para mí, estamos hablando de un tema egoísta, ¿no? Bueno, entonces todo esto, chicos, toda esta experiencia de contacto con la divinidad, de situarse de una manera diferente en el mundo, etcétera, eso es la espiritualidad, ¿no? Esta dimensión de aquí, o sea, la parte izquierda, sería la espiritualidad. Pero luego cuando todo eso de alguna manera se articula en teología, en una moral, en unos ritos, en un texto sagrado, como puede ser la Biblia, la Torá o el Corán, pensando en estas religiones, eso se convierte, digamos, en una religión, porque la religión es lo que nos religa con la trascendencia, ¿no? Esa es una religión. Ligar o religar, volver a ligar algo que de suyo ya existía, porque, digamos, para la religión venimos de Dios y a Dios vamos. Entonces, esa es la esencia o el sentido de la religión, ¿no? Pero la religión, como tal, esta dimensión tiene que estar profundamente ligada a una espiritualidad. Y ahí es donde yo digo que tenemos un problema, que es lo que nos dicen estas imágenes de acá, estas frases, ¿no? Que vivimos pura religión sin espiritualidad. Si vivimos, capaz que leemos la Biblia, mal la entendemos, ¿no? Hay una serie de principios teológicos, nos preocupa la salvación, si se salvan unos u otros, etcétera. Vivimos una bronca con respecto a la moral, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con moral sexual es todo un tema en las religiones, ¿no? Porque parece que Dios prohíbe todo, ¿no? Y no necesariamente. Y una serie de ritos que si no los entendemos desde aquí, pues se convierten en cosas vacías. Por eso hoy en día a mucha gente, insisto, le genera mucho problema la religión porque está ajena a la espiritualidad. Digamos que estamos, como decía ahí el texto, piedras metidas en el río de la teología, de la moral, etcétera, pero vacías por dentro, secas por dentro, porque falta eso, ¿no? Pero también hay otra dimensión, de repente, para poder transmitir todo esto, o sea, para poder transmitir la espiritualidad hay que arroparla de religión, pero luego están las famosas instituciones religiosas.
Pero si se fijan, ya hay una distancia respecto a la experiencia fundante, está toda la religión y están luego las instituciones. Y ahí es donde muchas veces nos atoramos también porque pensamos que la institución religiosa es la religión y no necesariamente. Por ejemplo, en términos, yo como católico te puedo decir que a veces confundimos el reino de Dios con la iglesia, y no, la iglesia está al servicio del reino de Dios, que es un concepto y una realidad mucho más amplia. Y el reino de Dios tiene que estar alimentado de una profunda experiencia de eso, ¿no? Del reino del Padre, pues, por decirlo así. Entonces, de repente también se ha absolutizado las instituciones religiosas y pues esas cosas nos chocan, ¿no? Por ejemplo, este es el Templo de la Luz del Mundo que en el curso, por lo menos presencial, solemos visitar. De todas maneras, ustedes los voy a invitar para cuando toque ir. Este es el famoso Templo de la Luz del Mundo por dentro. Es un templo que está aquí en Guadalajara, en la zona oriente de la, eh, de la ciudad. Pues aquí está, este es el lugar de la Meca, donde van los musulmanes, y este es la Basílica de San Pedro, ¿no? Que luego hay muchas broncas de decir, bueno, pues si Jesús nació en un pesebre y murió en una cruz y anduvo, lo más que tuvo fue un burrito, imagínense ahora llegar a un lugar así con esta riqueza que tiene la iglesia. Bueno, se explica eso desde la dimensión institucional o todo lo que tiene que ver con las jerarquías, ¿no? Que en el cristianismo católico, pues está el papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, y a veces hasta acá abajo ponen a la gente, a los laicos, ¿no? Como una estructura piramidal, que cuando uno se mete a analizar más los evangelios, decía, pues, a ver, Jesús no pensó una dimensión así jerárquica en ese sentido, ¿no? Entonces, no sé si, creo que espero que haya quedado más o menos claro hasta aquí, ¿no? Que lo importante al momento de trabajar el tema de la religión hay que distinguir todos sus componentes. Una cosa es esto que va a generar una experiencia fundante, que aquí, insisto, son experiencias de estos grandes maestros y maestras, pero también puede ser tu propia experiencia que a lo mejor la has tenido. Pero el problema es que al momento de matizarlo por una teología cerrada o por una moral que también te asfixia, pues esta espiritualidad se va muriendo. O dices, no, pues, o buscas entonces en otros lados, ¿no? Porque entiendes que la realidad es mucho más allá de lo que vemos, pues que hay un sentido más profundo en la realidad, una trascendencia. Kant, un famoso filósofo alemán, bueno, prusiano alemán, decía que él no puede, él cuando contemplaba el cielo estrellado en la noche quedaba en un estado de sublimidad, o sea, de éxtasis, de maravilla, decir, ¿qué es esto? ¿Qué es el universo? ¿No? Cuando tú vas a Tapalpa vas al campo y ves ese cielo estrellado, la Vía Láctea, de veras, o ves la inmensidad del mar, pues no te quedas indiferente. Dices, es que tiene que haber algo más que explique este mundo. La ciencia ha tratado de entrarle un poco al tema. Ahorita con toda esta dimensión de la física cuántica está dando respuestas bien interesantes de cosas que ya de alguna manera la espiritualidad, como una sabiduría de muchísimos milenios y siglos, pues tiene muchísima fuerza y ahí está, ¿no? Entonces no hay que desdeñar. Y luego, otra cosa son las instituciones religiosas, ¿no? Y esas cambian, esas se van modificando. Ahorita, por ejemplo, pues sabemos que en términos de, digamos, de Iglesia Católica, pues la Iglesia Católica está en una profunda crisis, pues, porque muchas estructuras se están moviendo, el Papa está enfrentando, por ejemplo, muchas broncas con unas grandes estructuras sólidas que están ahí en el Vaticano, y bueno, y en eso está pasando. ¿Se puede desaparecer la Iglesia Católica? Sí, puede desaparecer, pero no desaparecería la religión como tal, pero mucho menos la espiritualidad católico-cristiana, ¿de acuerdo? Bueno, con todo este esquema, ya ustedes van a poder entender más o menos la lectura que van a leer para la siguiente tarea que tiene que ver con una ponencia de Juan Antonio Estrada, es un jesuita que dio aquí en la Ibero de México sobre las razones para creer o no creer en Dios. Y eso ustedes ya checan, por favor, la tarea para entenderlo. Entonces, no se olviden, ¿verdad? Que todas las religiones están constituidas por un principio y fundamento, que es la espiritualidad, y esto es la más importante de todas.
Hay un texto sagrado, hay un cuerpo doctrinal, hay una jerarquía, hay rituales, la misa, las peregrinaciones, etcétera. Hay un código moral. Como cualquier institución tiene códigos, el ITESO tiene sus códigos morales, ¿no? En muchos sentidos. También hay un sentido cultural y un sentido social, porque lo vimos al principio del curso, la religión también es algo que nos da identidad. ¿Sí? Soy mexicano, guadalupano, soy musulmán, soy hinduista y más o menos mi modo de vestir refleja también mi propia espiritualidad, ¿no? Lo vimos ahora en el Mundial de Qatar, pues los musulmanes con sus vestidos, las mujeres con el velo, en algunas visiones más extremas, con la burka, etcétera, ¿no? Todo un tema. Pero lo más importante es esto, el principio y fundamento. Si el principio y fundamento se debilita, se cae, todo esto, estos simplemente estaríamos hablando de una religión o instituciones religiosas sumamente vacías, que no tendrían sentido. Y hay gente que dice, bueno, yo encuentro un principio y fundamento, espiritualidad profunda, pero estas cosas no me acaban de, bueno, ya llegará el momento, pero lo importante es esto. Por lo menos desde la visión que yo tengo, desde mi propia experiencia, esto es lo más importante en todo este proceso. Bueno, creo que con esta explicación muy rápida, aunque el video va a salir un poco largo, pero con esta explicación creo que ustedes ya tendrían elementos para poder dar el siguiente paso de leer el texto de Juan Antonio Estrada, que nos dice por qué la gente busca creer en Dios o por qué explicar, o cómo explicar la creencia en Dios, pero también va a poner ahí las razones para no creer. Y ahí va a hablar, por ejemplo, de los maestros de la sospecha, que son tres grandes filósofos o pensadores como Marx, como Nietzsche y como Freud, ¿no? Que de alguna manera desmontaron un montón de cosas que hasta ese tiempo no se cuestionaban respecto a la centralidad de la religión, pero muchas veces dices, ¿qué es lo que están criticando? ¿La religión, la espiritualidad o las instituciones? Y hay que distinguir muy bien eso, ¿no? Por ejemplo, Nietzsche, digamos, era un hombre que tenía una visión de trascendencia, pero le costaba mucho trabajo entender el poder de la institución y sobre todo el poder moral de las instituciones. Y eso vale la pena como ubicarlo y entenderlo muy bien, ¿no? Bueno, no cualquier, a ver, hay cualquier duda que tengan, por favor no duden en mandarme un correo, un comentario, por correo, por WhatsApp o ahí en Canvas, y con mucho gusto lo vamos platicando y debatiendo. Agradezco que hayan prestado su atención a este video, lo puedes seguir viendo, lo puedes compartir con quien quieras. Si esto te dio más o menos luces respecto a distinguir estos elementos que luego se confunden y luego nos complican un poco el análisis. Pues te saludo, te agradezco y nos vemos muy pronto.